Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Lucas 14 del 7 al 9 nos dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó, a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En esta ocasión dice que nuestro Señor Jesús fue convidado a una fiesta, a un banquete de los que hacían los judíos. Cuando nuestro Señor Jesús llegó a ese lugar, vemos que lo primero que venía en la mente de él era enseñarles a las personas un estilo de vida con el que ellos realmente pudieran entrar en el reino de Dios. Así es que nuestro Señor Jesús no iba en los banquetes con el propósito principal de banquetear, sino que iba con el propósito principal y la mentalidad de enseñarles cuál es el estilo de vida que deben de vivir aún en esas clases de celebraciones. Entonces fue invitado nuestro Señor Jesús a un banquete, y nuestro Señor Jesús observaba a las personas orgullosas que se sentían de alta estima, ocupando los primeros lugares. Y le decía nuestro Señor Jesús a sus discípulos y a quienes lo rodeaban, como siempre, una gran multitud: miren esto y aprendan. Cuando ustedes sean convidados a un banquete o a una boda, como dice en la parábola, procuren de no ocupar los primeros lugares. No sea de que se haya invitado a una persona más honrada que tú, y cuando venga el que ha convidado a ambos, te quite del lugar en donde tú mismo te has colocado y llame a otro y le dé a otro más distinguido que tú ese lugar, y tú con vergüenza empieces a ocupar el último lugar. Nos preguntaríamos: ¿cómo era esto del primer lugar y el último lugar? La palabra de Dios, o sea, la Biblia, nos lo explica. Santiago 2 del 1 al 3 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces vemos que Santiago lo explica de esta manera. En los lugares en que se celebraban fiestas, o incluso en el templo, el primer lugar y últimos lugares se refería a que las personas más honradas se sentaban en asientos, pero las personas de menos estima, a quienes le daban menos valor, simplemente se quedaban parados o se sentaban en el suelo. Así era el estilo de vida que se vivía en esos tiempos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos, a las personas que lo seguían, que escuchaban sus enseñanzas: cuando te inviten a una fiesta, procura no tomar el primer lugar, el lugar más honorable, sino que ocupa los últimos lugares, para que cuando venga el que te ha convidado a ti y al otro, no tengas que pasar la vergüenza de que ese hombre te diga: levántate de este lugar,
para dárselo a otro. Así es que en esos tiempos en que nuestro Señor Jesús enseñaba, vas a una fiesta, simplemente quédate parado por ahí o siéntate en el suelo. Quizá cuando venga el que ha convidado a ti y a otros, te diga, levántate de ahí, ven y siéntate en esta silla. Así era en esos tiempos. Así es que nuestro Señor Jesús llegó a esa fiesta a enseñar. Y en esta ocasión les enseña que no es bueno el orgullo. No es bueno el que te estimes en tan gran persona, o que te des los mejores lugares a ti mismo en tu propia opinión. Lucas 14:10 al 11 dice así: Mas cuando fuereis convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que lo explica nuestro Señor Jesús. Mejor ocupa los últimos lugares. Los que se sienten de más honor ocupan los asientos. Los que son humildes simplemente se quedan parados o se sientan en el suelo. Si el que los ha convidado quiere darles un mejor lugar, se los dará. Pero vemos que con esta parábola nuestro Señor Jesús ilustra el reino de Dios y quiere dar a entender que cuando tú andes humildemente en este mundo, que te des el último lugar a ti y le des el primer lugar a otras personas, a tus hermanos, a tus amigos, a tus familiares, entonces el Señor te dará un mejor lugar en su reino. Pero si te enorgulleces, te enalteces a ti mismo en esta tierra, en el reino de Dios no serás nada. Será difícil cuando tú llegues delante de nuestro gran juez, que lo será en el último día nuestro Señor Jesús, con una gran alegría y digas, yo soy candidato del reino de Dios. Pero en este tiempo no quisiste ser humilde. En este tiempo el orgullo te ganó. En este tiempo te diste los mejores lugares a ti mismo. Te diste el lugar de que tú eres mejor que otros. En el reino de Dios serás rechazado y no tendrás parte. Lucas 14 del 12 al 15 dice así: Dijo también al que había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Después que nuestro Señor Jesús le hablaba a sus discípulos y a las personas que lo rodeaban, que no era necesario ocupar los primeros lugares cuando sean convidados, sino que ocuparan los últimos lugares, para que cuando viniera el que los convidó, les diera un mejor lugar. Luego le habla al que lo había convidado a él en esta cena o en este banquete. Nuestro Señor Jesús, viendo la actitud de ellos, como hasta en este tiempo, ellos no invitaban al más pobre. El pobre, ¿qué puede darme a cambio? No puede darme nada. Esa era la mentalidad de ellos. Invitaba a los más ricos, a los amigos más cercanos, a sus familiares, a sus vecinos. Pero nuestro Señor Jesús les dice: ya no tienes que actuar de esta manera. Si quieres tener recompensa con Dios, si quieres ser dichoso, si quieres ser feliz, esperando recompensa con Dios,
no hagas así. Cuando hagas una cena, cuando hagas una comida, cuando hagas banquete, no llames a tus amigos como estás acostumbrado, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Porque si lo haces de esa manera, lo haces con la mentalidad de que ellos te devolverán el favor. Cuando ellos hagan banquete, cuando hagan cena, te van a convidar a ti. Y de esa manera serás recompensado. Pero dice nuestro Señor Jesús, no lo hagas así. Cuando tú hagas cena, cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, y serás bienaventurado. Llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los menos afortunados. Y cuando tú lo hagas de esa manera, dice nuestro Señor Jesús, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, porque sabes que aquí nadie te puede recompensar. Pero en el reino de Dios tendrás tu recompensa. El día de la resurrección de los justos, el día que el Señor diga, bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Ese día conocerás la recompensa de lo que has hecho ahora. Queridos amigos, queridos hermanos, aún los que son cristianos en este tiempo, díganme si estoy mal. ¿Quién de ustedes, cuando ha pensado en hacer una fiesta, la fiesta más popular quizás sea las bodas o los casamientos, pero hay muchas otras fiestas que de pasada los cristianos ni siquiera debían de celebrar, pero celebran? La cosa es que celebran muchas fiestas. Y si tú lo has hecho, ¿cuándo has tenido una mentalidad diferente al de este hombre que convidó a nuestro Señor Jesús? ¿Cuándo tú has dicho, voy a invitar a ese pobre que ni siquiera tiene para comprar ropa nueva de vez en cuando? ¿Cuándo tú has dicho, voy a invitar a ese pobre ciego que no trabaja? A esa viuda, a esos huérfanos que no tienen de a dónde sacar. ¿Cuándo tú has tenido una mentalidad así? Si no lo has tenido, hoy es día que recapacites. Siempre cuando las personas hacen fiesta, piensan en invitar a los que tienen más dinero para que les traigan buenos regalos. Estamos hablando de este tiempo. Pocos son las personas que hacen fiesta y se olvidan de sus familiares. Pocos son las personas que hacen fiesta y se olvidan de sus vecinos. Pocos son las personas que hacen fiestas y se olvidan de los que traen mejores regalos. La mayoría de personas cuando hacen fiesta en este mundo, lo primero que piensan es en los mejores regalos. O en que cuando ellos hagan fiesta también, a mí me van a invitar y así seré recompensado. Pero en este día, amigo, amiga, hermano que escuchas, el Señor dice, no lo hagas así. Si recompensa de hombre buscas, recompensa de hombre tendrás, y en este mundo se acabará. Pero si recompensa de Dios buscas, entonces hace como dijo nuestro Señor Jesús. No invites a tus familiares, no invites a tus vecinos, no invites a tus amigos, no invites al rico que te puede traer los mejores regalos y convidarte otra vez como tú lo has hecho con él. Invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianitos que no tienen nadie en que les dé. A ellos invita, y grande será tu recompensa en el reino de Dios. En el pueblo de Dios, los judíos, todo el pueblo de Israel, estaban acostumbrados
a las fiestas. Habían muchas fiestas. Y muchas veces esas fiestas se encontraban unos con otros. Tanto que los banquetes tardaban hasta un mes. Y era la gran oportunidad para que los pobres, las viudas, los huérfanos, los menos favorecidos, les pudiera ir bien de perdido en ese tiempo. Por eso nuestro Señor Jesús lo enseñaba de esa manera. Y en este tiempo se puede pensar también de esa manera. Hay fiesta por donde quiera, pero se invitan a las personas que traen los mejores regalos, a los ricos, a los familiares, a los vecinos, a los amigos, y a los pobres, ahí se queda a un lado. No es necesario. Si se quiere obtener recompensa de parte de Dios y entrar en su reino, a gozar con Él en el día final. Así es que en este día, dice nuestro Señor Jesús, cuando seas invitado a una fiesta, no ocupes los primeros lugares, ocupa los últimos, para que cuando venga el que ha convidado a ambos, te dé a ti un mejor lugar del que has ocupado. Pero si ocupas los primeros lugares, no sea que cuando venga el que ha convidado, te quite ese lugar y se lo dé a otro más distinguido que tú, y con vergüenza tengas que ocupar el último lugar. Ese será en el día final con nuestro Señor Jesús. Te enorgulleces tanto, te das el primer lugar a ti mismo en este mundo. En el día final no entrarás en el reino de Dios. El Señor quiere humildad. Es necesario que nos consideremos menos que los demás y no más que los demás. Así lo hizo nuestro Señor Jesús en sus enseñanzas de palabras y también de actitud. Luego dice, cuando hagas fiestas, no invites a los que te pueden corresponder de igual manera. No invites a los ricos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, sino que invita a los pobres, a los más necesitados. Y entonces puedes alegrarte, porque gran recompensa tendrás en el reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que ha escuchado en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.